¿Qué harían ustedes si descubren que sus recuerdos no les pertenecen y que su realidad es una construcción física que cambia todas las medias noches? En el caso de Dark City, vemos algo que la profundidad del control y del dominio. Cómo se controla y cómo se domina a una sociedad. Cómo la adormeces. Y es curioso porque tú acabas de mencionar que no tuvo mucho éxito en taquilla. Ahora, la sociedad de esa época no se cuestionó por qué una película que sugiere, ¿no?, una realidad controlada por una élite oscura, inhumana, no tenga éxito en taquilla. Sí, hemos tenido triunfos sobre las élites, hemos podido ganarles terrenos en muchas cosas, pero por otro lado, las élites mantienen sus hegemonías porque tienen un control de sistemas. Él pudo ejercer el poder de la sintonía y modificar algunas cosas, incluso crea un sol que le pone fin a la oscuridad en Dark City, pero siguen viviendo en el disco. Hola mi gente, esto es Jarabe Movie, donde estaremos dándoles unas cucharadas de cinefilia. Bueno, a mi lado, el gran conocedor Jason Alcalá. A mi diestra, el catedrático del cine, Ricardo Romero Romero. Y una pregunta, tanto para Ricardo como para los que nos observan, para entrar en materia. ¿Qué harían ustedes si descubren que sus recuerdos no les pertenecen y que su realidad es una construcción física que cambia todas las medias noches? Bueno, esa respuesta la tiene Alex Proyas con su clásico de 1987, Dark City. Es increíble que esta película, yo la tengo en mi top 10 De películas personales. Tu de top películas personal personales de ciencia ficción, de ciencia porque ficción. obviamente hay películas que no son comparables, sino que Ujú. debido a su género y debido a lo que trata, no las puedes comparar, ¿no? Pero Claro. yo particularmente la tengo después de Blade Runner, Ah, bueno. en lo que respecta a mis películas favoritas de ciencia ficción. Y la película también tiene un Sí, tono de terror. sí, sí. Es terror ciencia ficción, de Sí, los sí. pocos terror ciencia ficción que hay, porque, digamos, domina más las distopías, las ucronías, los escenarios posapocalípticos. Y esta es una película que tiene mucho terror. Demasiado. Pero es un terror que está bien trabajado, porque tú no ves horror en pantalla, tú no ves gore, si se quiere, pero siempre está esa atmósfera de una Siniestra. oscuridad latente, ¿sí? Esa atmósfera siniestra. Mira, yo la estaba viendo y estéticamente me sugería la misma oscuridad de Hellraiser, Ujú. películas como esa, ¿no? Entonces, ese tratamiento, claro, esa fusión del expresionismo alemán con esta tendencia francesa que ya te digo, lo voy a leer por aquí. Sí, que tiene un Cine, poco de la atmósfera esta de sí, Metrópolis, ¿no? de cine negro, ¿no? El film noir, El film noir, el sí. film noir. Y, y que eso esté como soporte Sí, para... porque además hay un caso policial dentro Es, de que es exacto, secundario, pero es ese, el que le da como ese ese, aire de misterio, ese ¿no? estilo novela negra de los cómics incluso. Y Sí, que eso sea de soporte para contar una historia, estamos hablando el siglo pasado. ¿No? sí, y fíjate, una película que inspira nada más y nada menos que una de las películas que inspiró Matrix, Matrix. que inspiró a las ahora hermanas Wachowski, y que si la vemos, vemos cómo envejeció demasiado bien. O sea, es Sí. una película que su taquilla fue un fracaso. Ujú. Una película que técnicamente está muy bien hecha, con un gran reparto, nada más y nada menos que está en el reparto William Hurt, Sí. que era un actor icónico del momento, falleció hace 2 años. William Hurt había ganado el Oscar por El beso de la mujer araña Exacto. y era un tipo con una gran firmeza dentro de Hollywood, que hace un papel secundario, pero muy bueno. Muy bueno. En el reparto le acompañan Kiefer Kiefer Sutherland, Sutherland, el de que 24. sí, el de 24, por cierto.
el hijo de Donald Sutherland, gran actuación también, Sí, la de sí. Kiefer Sutherland. Buenísimo. Está Jennifer Connelly, mi novia, le mando Mándale un saludos. saludo. Sí. Y la cierra también superactor que no ha tenido esos Sí. grandes éxitos en taquilla, Ajá. no ha sido tan relevante, pero es un buen actor, es Sí, un muy actor bueno. inclusive que está considerado un actor de culto, que es Rufus Sewell, Ajá. Que es el que hace de John Murdoch. el que hace de John Murdoch. Pero fíjate, algo curioso, Ricardo, porque yo, yo no me había enterado de Dark City. Tú me la recomiendas para que la viéramos para trabajarla acá. Y yo digo, yo a mis 32 años, ¿cómo diablos nunca me crucé con esta película antes? Y es curioso porque tú acabas de mencionar que no tuvo mucho éxito en taquilla. No, no tuvo éxito. Ahora, la sociedad de esa época no se cuestionó por qué una película que sugiere, ¿no?, una realidad Una realidad como la controlada, que vivimos hoy. ajá, controlada por una élite oscura, inhumana, Una élite sádica. sádica, no tenga éxito en taquilla. Eso da mucho que No, pensar. y lo cumbre es que pocos años después, una de las grandes películas que es inspirada por Dark City sí tiene un gran éxito en taquilla, que es el caso de Matrix, ¿no? Lo que me hace pensar que, Tuvo mal que, marketing, pienso yo. que sí, quizás tuvo mal marketing, pero recuerda que dentro de la industria del cine nada es por azar, todo es planificado. Y si Matrix tuvo un buen marketing en contraste a Dark City fue intencional. Puede ser que haya sido intencional o mira, fíjate, la industria hollywoodense, como toda industria, tiene una cantidad es un complejo, Ujú, como es el complejo militar industrial. ujú. Recordemos que Hollywood es por decirlo de alguna manera, el Ministerio de la Cultura Sí, sí, de lo Occidente. iba a decir. Sí, entonces, ahí hay una maquinaria muy compleja Ujú. y esa maquinaria a veces está dotada de voluntades, de emociones y todo va a depender de la emocionalidad de algún ejecutivo Ya. y lo más probable es que, porque la película, si lo vemos desde una perspectiva pragmática, Ujú. al sistema no le hace daño, No, una entre, peliculita. entre comillas. Porque si es una película que nos habla de los extraños, de esos seres oscuros, de esas élites que nos ven como Ujú. inferiores, que esas élites que experimentan, Sí. que De son, hecho, va la película de sí, eso. de eso trata, ¿no? Y que su experimento es gozar, es tener placer de cómo manipulan, de cómo manejan la vida de los demás. Sí. Entonces, eso lo vemos reflejado en esta realidad que es una realidad que nos toca enfrentar con pensamiento crítico y es una película que ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. Sí, pues, tú acabas de mencionar que ese tipo de películas no le hace gran daño al sistema. Sí, Consideran ellos que no le hace gran daño claro, si lo vemos desde el punto de vista físico, quizá, ¿no? desde la Y materialidad. hasta económico, quizá. Pero cuando colocas sobre la mesa la mente, la conciencia, la espiritualidad humana, esa película es un arma nuclear. Esa película es un arma de conciencia. Mm. Hay algo que hay que detallar y es que cuando expones a las élites, que son las mismas, las élites de Dark City, esos extraños, esos supuestos seres extraterrestres, fíjate que la película va mucho con los relatos conspiranoicos, ¿no? Sí. Estos extraños parecen unos vampiros, parecen unos reptilianos, una gente que no tiene ningún tipo de empatía, que No tienen no, emocionalidad. no De hecho, tienen, o al sea, final de la película se... sí, bueno, su emocionalidad es ver sufrir al otro. Ajá. Es como una gran isla de Einstein, de Jeffrey Epstein. Einstein, de Epstein, perdón, Mm. de Jeffrey Epstein, controlada por pedófilos. Pareciera que muchos de los que están allí son como Donald Trump. Sí, bueno, pero es que fíjate que... y qué curioso se colocara, se mostrara eso, ¿no?, en aquella época, que muy poco se sabía, ¿no? De en qué andaban Claro, las élites. porque las élites siempre han escondido
eso que hacen, eso que realizan. Tienen artilugios, tienen artificios, controlan medios y hay una voracidad por el control de los medios por parte de estas élites porque se les salen muchas cosas de las manos. Hay Ya. cosas que no pueden ocultar. Por ejemplo, estamos hablando de los archivos de Epstein. Epstein. Eso es inocultable. Ni siquiera que le pongas Mm. un marcador negro por encima Claro. a los documentos son descifrables. Y en eso que tú mencionabas al principio, podemos ver qué es lo que ocurre. Nos controlan o intentan controlarlos, o hay un gran control a través de esa información superficial. Sí, claro. Y eso lo vemos con el personaje del doctor que le pasa información Mm. a Murdoch, Mm. le dice una cantidad de cosas a Murdoch, pero entre las cosas que le dice a Murdoch, entre las cosas que le deja entrever como que no hay esperanza, no hay forma de salirse de esto. Y vemos un final que contradice, porque estamos hablando de un final donde se impone la voluntad humana. Sí, pero curioso que menciones este papel, ¿no? Que hace el personaje que interpreta a Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Porque al ver que John no se deja colocar la inyección del reset, como que eso es como que lo que desencadena es que él comience como a darle alguna información, pues. Sí, Entonces, si lo mencionas justo después de estar hablando de TikTok, como que, ok, hay como que una tendencia de la élite a través de las redes sociales porque la sociedad como que tenga acceso a algunos pedacitos de medias verdades, ¿no? sí, porque no lo pueden controlar todo, por mucho poder que tengan. Pero siempre se va estilando la conducta de resignación, algo así. Sí, hay conductas de resignación, como eso que hablan del personaje de la película Django, Django desencadenado, Ya no sé. de Tarantino, Ajá. donde vemos a Candy, Ujú. al esclavo servil. Vemos que hay gente que asume ese papel en el Sí. mundo. El que hace, ese es el que hace El que hace Samuel L. Samuel Jackson. L. Jackson, Sí. claro. Que Muy es el bueno. negro que tortura a otros, que incluso trata con maldad a otros negros, ¿no? Ujú. En el caso de Dark City, vemos algo que la profundidad del control y del dominio. Cómo se controla y cómo se domina a una sociedad. Cómo la adormeces. Ujú. Cómo esa sociedad adormecida es perfectamente... no sé si recuerdas que esa película de alguna manera tiene una conexión con una comedia llamada El Día de la Marmota. No, Fíjate, El Día de la Marmota, que es una comedia con Bill Murray ok. y Andy McDowell, es un tipo que todos los días despertaba y se repetía. Ya. El día se repetía igual. Era como que no había un cambio. También parecida a aquella comedia de Adam Sandler, Ah, ese sí, donde la chica perdía la memoria diariamente. con Drew Barrymore. Sí, con Drew Barrymore. Y entonces, ¿qué hacen ante ese dilema, ante esa disyuntiva? Bueno, esa disyuntiva les lleva al despertar. Sí, y algo curioso que también se ve ahí en Dark City, que es que no solo te borran la memoria, porque fíjate que el personaje que cuando Murdo despierta, que es como el que está a cargo del hotel o de ese lugar, de esa pensión donde él vivía, más adelante es el que lo atiende en una especie de tienda. O sea, como que no solo te borran la memoria, sino que te suplantan tu rol dentro de la sociedad. Te lo Y condicionan. te lo condicionan, exactamente. Entonces, como que todo lo que eres, lo que me parece que sugiere Dark City, eso, que como que todo lo que eres o lo que piensas que eres, lo que crees que eres, Es borrable. es fácil de suplantar, de borrar, de resetear. Y creo que una de las cosas que evidencia esta película para hacer efectivo el control social es precisamente borrarles la memoria a la gente. Ahora, ¿cómo le borras la memoria a la gente? Saturándola de información Sí. superflua,
O sea, eso que vemos precisamente en TikTok y en las redes, en los famosos reels, de los Ajá. bailecitos, Que cada vez el contenido es más, dura es más menos. fragmentado, Sí. es un contenido que incluso, yo no sé si te has dado cuenta, Jason, por ejemplo, que hay gente que hace unos reels donde le dice, ¿quieres saber tal cosa? Y después vuelve otra vez a lo mismo. O Ajá. sea, duran 10, 15 segundos. Son bucles. Son bucles y Ujú. esos bucles lo que hacen es entorpecer la mente, Totalmente. es manipular, es hacer una programación neurolingüística. Sí. Esa programación neurolingüística la vemos en Dark City. Sí. Ahora, también hay forma de desprogramarse y de descontaminarse de todo eso. Claro que lo evidencia el personaje de John Murdoch, ¿no? O sea, como que Que es un no, personaje en resistencia. resistencia y cuya resistencia, interpreto yo, tú puedes desarrollarlo, cuya resistencia proviene exclusivamente del gen humano. Sí, su resistencia es como parte de su esencia Su y de su instinto. identidad. Ujú. Yo soy rebelde por identidad, No porque el mundo me hizo así. como la canción. En algún momento se le cae la careta a los extraños dentro de Dark Claro, City. claro, por responsabilidad de Murdoch. Porque ya se le sale de control la rebeldía, ¿no? De este personaje que además encuentra un cómplice en el detective. Encuentra un cómplice en el detective que es parte del sistema, que está Sí, controlado, pero resulta que el detective también tiene su nivel de conciencia. claro. Que Y paga un precio muy caro. sí, y en el caso ¿qué me dices del personaje que hace mi novia Jennifer Connelly? Mira, someramente te podría decir que es una víctima. Es una Es víctima. una víctima completamente. Que bueno, eh, Alex le da un buen desenlace final, ¿no? En la peli. Pero ella es el reflejo de esa sociedad de, de como que esa telaraña de donde se despega, ¿no? Murdoch. Y que trató en determinadas secuencias de esforzarse por arrastrarlo a él de vuelta, ¿no? Por serle como una especie de tropiezo involuntario. Eso, la veo así. Sí, se parece mucho a estos personajes que vemos también que se resignan. Sí, De esos personajes que se resignan como, bueno, que no solo se resignan, sino que tratan de alar a otros, ¿no? sí, A la y como resignación. decirte, bueno, mira, tú lo que tienes es que salvarte, Sí. es esa individualidad. Sí, hay una frase, Ricardo, y ustedes que nos observan, que me la dijo un profesor, no voy a mencionar su nombre porque es un personaje, es una chupeta de ajo, pero en doblaje, ¿no? El medio de doblaje a mí, un reconocido actor de doblaje venezolano. Y él dijo, a la miseria le encanta estar acompañada. Una frase que yo se la escuché a él. Él Ujú. no será el autor, pero yo se la escuché a él. Entonces, me parece que este personaje que hace Connelly representa ese nivel de miseria, ¿no? Humana, que trata también de arrastrar a otros hacia esa resignación, hacia esa imposibilidad que es solo mental. Ella es el personaje que hace Jennifer Connelly, que es un personaje clave, Ujú, es ese personaje que va sobre el relato de las élites ujú. y que por ir sobre el relato de las élites eh, piensa que lo que está haciendo y que lo que cree es la verdad y Y no que se es cuestiona. exacto. Sí, porque se acostumbran al status quo. Sí, y ciertamente ser rebelde no es algo fácil, No, no es algo bonito no. realmente. Si lo vemos como lo plantea o como esa gran metáfora que plantea Dark City, Ujú. vivimos en una gran ciudad oscura. Totalmente. Nos quedan 5 minutos y quiero acotar eso que pese a que John se revela, además curioso que el nombre sea John, no Juan. Y Murdoch, Ajá, ¿no? Entonces, ¿no ¿qué? será que ese Murdoch fue el que inspiró a la gente, al personaje de Gorilas? Bueno, posiblemente, ¿no? Sí. Habría que preguntarle a los chicos de Gorilas. Pero al final, pese a todo lo que logra este personaje, siguen flotando en el mismo disco en el espacio. Siguen flotando en la misma ciudad. Creo que así termina la película. Sí, Esa realidad no cambia. Esa macro realidad, ¿no?
Porque él pudo ejercer el poder de la sintonía y modificar algunas cosas. Incluso crea un sol que le pone fin a la oscuridad en Dark City. Pero siguen viviendo en el disco. Sí, siguen viviendo dentro de un ecosistema, dentro de una atmósfera que no ha sido totalmente liberada. Exacto. Cuando hablamos de los pueblos que buscan su liberación, que a través de la lucha de clases mantienen su firmeza, su postura, sí, hemos tenido triunfos sobre las élites, hemos podido ganarles terrenos en muchas cosas, pero por otro lado, las élites mantienen sus hegemonías porque tienen un control de sistemas. Claro, es que al final, Ricardo, por encima de todo, y creo que es una de las premisas que nos deja Dark City, por encima de todo lo que nosotros podamos entender y comprender, está la élite. Sí, está en una élite que afortunadamente podemos identificarla. Claro, y en estas circunstancias las podemos identificar, Sí, pero esa élite ha estado controlando el planeta desde que nosotros perdemos sí. Mi la amigo, cuenta, ¿no? mi amigo Ramón Mendoza me dice que ellos tienen 500 años controlando el relato y controlando de manera oscura lo que ocurre en el mundo. Soñaron el mundo de esa manera y este mundo que existe es el mundo que ellos soñaron. Nosotros podemos soñar un mundo distinto como lo soñó Murdoch dentro de Dark City. Un mundo donde podemos crear nuestro sol, podemos crear nuestra luz, podemos ir por encima de la realidad que otros quieren que nosotros vivamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con Ricardo? Bueno, Vayan y vean Dark City y saquen sus propias conclusiones. y nos comentan aquí en nuestro canal de YouTube de ladanta.tv. Y bueno, esto ha sido por hoy Jarabe Movie. Ricardo Romero, el catedrático del cine. Jason Alcalá, quien les dio unas cucharadas de cinefilia. Será hasta la próxima. Chau, chau.